Ronda número 9 del Campeonato del Mundo. Jan Nepomniachtchi va 2 puntos por debajo en el marcador y tiene piezas blancas. Veremos si podrá sorprender con algo a Magnus Carlsen en esta partida. Por cierto, hoy 7 de diciembre en muchas partes de Latinoamérica se celebra el Día de las Velitas. Así que bueno, hay bastante ruido aquí afuera y no hay manera, de mutearlo básicamente. Si escuchan algo, no son tiros. Bueno, empieza Jan Nepomniachtchi con C4. La primera sorpresa de esta partida. Que no se sintió satisfecho con cuando le jugó E4 a Magnus Carlsen, entrando en posiciones de la Ruy López, básicamente, donde Magnus Carlsen le aguantó bastante bien y en algunas posiciones incluso quedó mejor. Entonces C4, que es bastante flexible, puede transponer a bastantes estructuras de peones. E6, con D4 se transponería al gambito de dama declinado, que nuevamente Magnus Carlsen es un experto del gambito de dama declinado, tanto de blancas como de negras. Y G3 plantea un esquema más catalano, todavía sigue en territorios de la inglesa, obviamente. D5, alfil G2 y D4, que cambia completamente la estructura, básicamente. Por ejemplo, si las negras no quisieran avanzar a D4, podrían jugar como caballo F6. Después de quizá un D4 o caballo F3, llegaríamos a algo que ya hemos visto bastantes veces en este campeonato del mundo, que es básicamente la apertura catalana. Pero con D4, básicamente se cambian un poco las cosas. ¿Por qué? Claro, porque el problema allí con un esquema berlinés de Benoni con C5 y caballo C6, donde se llega a estas estructuras con el peón en C4 y el peón en D3. Así que sorprende por parte de Nepomniachtchi, ya que no es la catalana de por sí, sino da la posibilidad de que el negro juegue con un esquema de Benoni, ¿no? Pues, lo mismo con el alfil en G7 y G6, pero en este caso de blanca. Entonces, es interesante. Claro. Lo que básicamente los pros y contras que, como ya no se bloquea la diagonal con el peón de D5, el alfil de G2 está libre por esa diagonal. Es un alfil bastante activo. Pero en contraparte las negras ganan espacio, fijan bastante. Además de que el caballo de B1 no se puede desarrollar de manera natural a la casilla de C3, que es donde quisiera estar y casi siempre va en las estructuras de peón dama. Esto se conoce más como, la apertura reti, aunque es básicamente una Benoni de blancas con un tiempo de más. Y lo que van a buscar las negras es, con el apoyo de este alfil de G2, intentar expandirse, por donde también tienen ventaja de espacio, que es el flanco de dama, con un B4, un A3, un A3, B4, básicamente. Jugar con un D3 para que no te avancen el peón a D3, básicamente. Y básicamente jugar por el flanco, ya que el centro se tiende a cerrar bastante. Y de negras, existen bastantes esquemas. Un esquema que ya había mencionado Diego, que es con C5, bastante sólido protegiendo ese peón de D4, o un poco más tendiendo al desarrollo con caballo C6, y que es una maniobra común en la Benoni, que es básicamente un caballo F6 para en un futuro en el medio juego un caballo D7 y caballo C5. Y caballo F3 juega Jan Nepomniachtchi. Caballo C6 plantea el esquema donde, se favorece el desarrollo, además de que con C5 no habría posibilidad de desarrollar el alfil a C5 como tal. Entonces el alfil es lo más posible. Esta línea la jugó Caruana contra Carlsen, chistoso, en el campeonato del mundo de negra. Caruana iba de negras y Carlsen le planteó esta línea a Caruana.
Y Carola jugó con ese mismo esquema que está planteando Magnus. Caballo C6, un alfil C5, que es una manera muy sólida para jugar en contra de este esquema, ¿no? Entonces, caballo F6, enroque, un esquema muy sólido donde buscas apretar de manera lenta a la posición blanca, ya que D3 toca hacerla en algún momento y va a transponer una Benoni sin el peón en C5, pero igualmente sirve. Luego consolido con un E5 y estoy bien. Claro. Y hay que saber que se presiona bastante a las blancas por el hecho de que las negras tienen una ventaja de espacio que podrían mantener después de un E5. Y con E5 también existen ideas, por ejemplo, de F5 y en caso de D3 jugar con un posible E4, que también es bastante común en las posiciones de Benoni, barra Reti, enroque corto de Nepomniachtchi, alfil C5, desarrolla el alfil protegiendo al peón de D4, D3 para que no te avancen a D3, caballo F6, prepara su enroque, y caballo BD2. Ya que el caballo no pudo desarrollarse por su casilla natural, ni tampoco Nepomniachtchi quiere desarrollarlo por A3, que también es un plan bastante típico. El desarrollar el caballo por A3 para venir a C2 y apoyar un B5, como habíamos ya dicho, apoyar un juego por el flanco de dama. Sino, bueno, prefiere un juego más de piezas, quizá jugar con el caballo por B3 para precisamente incordiar hacia el alfil recién desarrollado a C5. Y también controla la casilla de E4, que puede llegar a ser un punto de apoyo para las piezas blancas, ¿no? Sí, el único problema acá que plantea esta jugada es que ahora no hay un alfil G5 muy rápido, ¿no? Buscando el cambio, muy típico en esquemas. Por la desventaja de espacio, siempre es alfil en C1. Sufre, no quiere decir que sea malo, pero sufre. Pero la idea que básicamente plantea Nepomniachtchi, precisamente lo que dice caballo B3, buscar un esquema, caballo B3 C5 se amenaza ahorita, entonces caballo B3, y bueno, luego meter alfil eje 5, pero quiere presionar ese peón de D4 y bueno, ubicar el caballo en B3. Un tanto extraño, pero interesante lo que plantea. Estoy bastante de acuerdo. A5 de Magnus Carlsen, jugada bastante común en este tipo de estructuras. También puede llegarse a este tipo de estructura, que básicamente se anticipa al plan de A3B4, ya que completamente fija esa casilla y hace más difícil un avance a 3B4 y siempre el peón podría incluso seguir avanzando para completamente fijar y en caso de A3B4 capturar al paso y no puedes capturar de peón. Se abre la columna B, sí, pero tienes que recapturar de pieza y el peón de A, que va a estar en A3, va a llegar a ser una debilidad. También es bastante común. También hay que complementar que básicamente el alfil se cambia bastantes veces por el caballo, no solo por la falta de espacio y que el alfil no encuentra a veces una casilla buena o un rol bueno, que sea otro que no sea cambiarse, sino también que básicamente que este caballo F6, como había dicho, a veces llega a ubicarse en C5, que básicamente pondría una presión bastante importante al plan de D3, estaría apoyado por el peón en A5, que previene un B5, y las blancas quisieran romper con E3 en un futuro, pero ya el caballo en C5 estaría poniendo presión sobre ese peón de D3. También una idea bastante recurrente en los mediojuegos de esta estructura. Pero bueno, va con el plan de caballo B3, ya Nepomniachtchi gana un tiempo sobre el alfil y presiona D4. Alfil E7. Desea mantenerse en esta diagonal en vez de mantenerse por la otra diagonal. E3. Como sabemos, las blancas quieren romper ese centro, ese peón negro de D4 que está fijando bastante y está presionando bastante sobre el territorio blanco, que está bastante avanzado. Cambia Magnus Carlsen D por E3 y alfil por E3. F por E3 era interesante,
Pero bueno, después de E5 se te dificultaría un poquito más jugar con D4, aunque sería posible igualmente. Y las blancas tendrían un centro bastante importante, pero al mismo tiempo las negras tendrían objetivos, que es básicamente ese mismo centro, y las blancas les tocaría defenderlo. No, el problema es que ahora le cuesta más entrar en juego, porque si hago es E4, comprometo la posición dejando un peón aislado en D3. Y le das con caballo A5, caballo B4, bien. Y si no hago E4 y hago D4, ese alfil en C1 va a gritar, porque el caballo en B3 no permite un B3. El alfil prácticamente quería fuera de juego. Entonces, alfil por D3 también es para eso, no matar ese alfil de actividad. Ese alfil quedaría completamente bloqueado ahí, ¿no? Sin posibilidades de ir a G5. Por eso alfil E3, se desarrolla el alfil y está mucho más vivo que en la variante que había mencionado Diego. Controla D4. Y caballo G4 de Magnus Carlsen, ya que el alfil está un poco vulnerable. Magnus Carlsen va a por él. Y alfil C5, que bueno, es una jugada estratégica que me llegó a gustar bastante cuando la vi por primera vez en la partida. Quiere cambiar a este alfil de 7 por el alfil de 3, que es considerado malo en este tipo de estructuras, ya que no tiene un rol en sí en particular. Y enroque corto. Y D4 de Ian Nepomniachtchi, ya que no hay un peón negro en D4, se libera y juega D4. Gana más espacio en el centro, bastante espacio. Y también la casilla de D3 está libre para cualquier pieza. Pero obviamente... Y otra cosa interesante a recalcar es que al hacer D4 también le brindamos la casilla C5 al caballo. Porque claro, si nos hacen A4, tendríamos que llevar el caballo a D2 y se nos está cayendo el peón. Si nos hacen A4 sin hacer D4 o alfil por E7, tendríamos que llevar el caballo a C1 o igualmente sufriendo, porque ese caballo en C1 no está bien. Entonces D4 acá es una jugada excelente, ya que B6 no se debe hacer, porque hay temas sobre A8 y C6. Entonces la casilla C5 va a ser una casilla siempre jugosa para el caballo y básicamente, prácticamente inexpugnable el caballo de allí. O alguna otra pieza. Entonces, favorece bastante ese avance. Esa sutileza, ¿no? Que también D4 protege esa casilla para que el caballo pueda saltar. C5 después del cambio. A4, igual como permite A4, bueno, se realiza. Para no permitir a A4, había una línea que era jugando A4, el blanco, para, bueno, parar ese plan de las negras. Pero bueno, esto ya a nivel humano es bastante feo, visible, de manera visible. Porque bueno, la casilla de B4 está completamente débil, ¿no? Además de que toda la columna B ahora está completamente vulnerable. No explotable por ahora, pero hay que tener en cuenta eso. Y bueno, y básicamente este peón debe estar completamente fijado. Y esa casilla bastante débil, pero bueno, le gusta el módulo. Pero no es muy humano. D4. Y A4, como dijo Diego, alfil por E7, dama por E7 y caballo C5. Caballo gana esa casilla. Y A3. Porque bueno, estaba tocando el peón de A4 dos veces. Entonces decide avanzar. Entonces se realiza B por A3. Aquí también bueno, había una posibilidad bastante interesante, que era jugar con un B3. Pero básicamente este peón en un final es bastante peligroso para el blanco, ¿no? Digamos que se cambian bastantes piezas, quizás excepto unas torres. Y llega una torre a segunda, ¿no? De las blancas. Completamente presionando ese peón de A2 que no puede avanzar. Y además, si llega a caer ese peón de A2, el peón de A3 está solo a 2 casillas de coronar. Este tipo de peones son bastante peligrosos a veces de tener. Por eso cambia, B por A3. Y torre de 8, no hay prisa por capturar el peón de A3. Ya que bueno, se vuelve a crear
una amenaza sobre el peón de D4. Se amenaza un caballo por D4, seguido de un dama por C5. Acepto la restricción acá, ¿no? O sea, aprovecho ganando un tiempo y hago que tus piezas retrocedan. Sí. Ya que ese caballo en C5 está bastante bien puesto, está bastante avanzado, pero está obviamente vulnerable a temas tácticos, ¿no? Un caballo por D4, caballo por dama por, ¿no? Que es la amenaza inmediata. Entonces caballo B3 se quita de esos temas al mismo tiempo que defiende el peón de D4. Caballo F6, una buena jugada de espera y también de mejora de Magnus Carlsen, ya que el caballo, bueno, estaba indefenso ahí en esa casilla de G4, que podía darse para temas tácticos, ¿no? Quizá con un avance del caballo, sea a E5 o a D4 con una descubierta. Entonces se quita de todos esos temas, además de que el caballo en G4, su labor era atacar al alfil de E3 para ganar la pareja de alfiles. Pero como ya no existe ese alfil, el caballo ya no está haciendo una labor en G4 y se devuelve a F6, su casilla natural. Y podría buscar ahora casillas más interesantes, como podría ser la casilla de 6, que había visto en la partida, que era bastante interesante. O incluso, aunque dudo que sea tan buena como la idea de caballo de 6, que es jugar para un caballo B6, ¿no? Presionando al peón de C4. Torre E1. Tú me clavas por la columna D, yo te clavo por la columna E, ¿no? Para que E5 sea dudoso. Y dama por A3. Básicamente, me quito esa clavada, vuelvo a ganar el peón, y la dama se activa bastante, que podría llegar a atacar ese centro del blanco que no está tan estable como podría estarlo, porque son peones colgantes, ¿no? Dama E2. La misma idea, profilaxis para salir de esa línea de ataque de la torre de 8 al mismo tiempo que defiende al peón de C4 en caso de ser atacado. H6, una buena jugada de mejora, y Magnus Carlsen es buenísimo haciendo este tipo de jugadas, que básicamente consisten en tener una paciencia enorme, básicamente, y hacer jugadas que mejoran milimétricamente la posición, pero las mejoran, básicamente. H6. Se da un aire, además de que pone el turno nuevamente a las blancas, ¿no? ¿Con qué esquema las blancas van a jugar? Además de eso, también el tema psicológico, que básicamente Jan Nepomniachtchi está 2 puntos por debajo. Magnus Carlsen dice H6. ¿Cómo me vas a ganar? ¿Cómo me vas a retomar el marcador, ¿no? ¿Cómo me vas a ganar 2 partidas para igualarlo? Básicamente. H4 de Nepomniachtchi, bastante común. Ya piensan ideas de fijar en un futuro el flanco de rey de las negras, no busca ningún ataque o nada de eso, porque no hay piezas apuntando al enroque del negro, por eso no es una jugada de ataque, es más de fijar para un final. Alfil de 7, completa su desarrollo Magnus Carlsen, y el alfil podría desarrollarse por C6 en un futuro. Caballo 5 de las blancas, ya que el alfil dejó de defender B7, se vuelve tema táctico. La idea de esta maniobra de alfil de 7 es básicamente como terminar de completar el desarrollo comunicando las torres y llevar ese alfil a una casilla útil, ya que si bien el labor del C8 era defender el punto B7 y evitar esos temas tácticos, aparte de defender B7, no hacía nada productivo en la posición negra. Entonces, esa maniobra para llevar el alfil hasta E8 es súper interesante porque ahora comunico las torres y hay más armonía. Siempre ahora evito los temas de manera más prometedora que serían C6 y básicamente armonía de piezas. Entonces, si alfil de alfil E8 es una buena maniobra interesante. Caballo 5. Como el peón de B7 ahora no está defendido, pues las blancas intentan explotarlo. Caballo 5. Después de los cambios, obviamente tocaría mover el caballo. El peón
peón de B7 está cayendo. Alfil E8, que fue la maniobra que acaba de recalcar Diego, que jugó Magnus Carlsen. No quiere perder la pareja de alfiles. El alfil en sí también abanica al caballo. Cualquier avance del caballo de manera frontal, digamos así. Dama E3, que bueno, una jugada bastante curiosa. ¿Con qué idea, Diego? Bueno, dama E3 ya empieza a plantear temas con caballo C5, temas con, bueno, defender el peón de D4 también. Y bueno, básicamente eso, dama E3. Y también esa sutileza de Fija que... G5, porque bueno, sí. Fija G5, que bueno, ya sería locura total de las negras, pero también es un plus. Como que quita recursos a las negras, por más que sean malos, en caso de que en algún momento funcionen. Y sí, también esa sutileza de que siempre hay un caballo C5 proponiendo el cambio de damas, básicamente, medio con ganancia de tiempo, por si ya Nepomniachtchi lo desea. Y solo si lo desea, ¿no? Porque recordemos, está por debajo. Dama B4, se quita de la línea de juego, de la línea de fuego de la dama D3. Ya presiona desde ya a los dos peones colgantes. Torre E, B1. Peón de B7 y la dama de B4 son temas tácticos. Caballo por E5. D por E5. Se abre la columna D. Pero las blancas ganan un peón bastante poderoso y avanzado en E5 que expulsa al caballo de F6 de su casilla natural. Caballo G4. Se presiona E5 y se gana un tiempo sobre la dama. Que había pensado dama F4, pero bueno, solo simplemente H5. Se fija desde ya también el flanco de rey de las blancas. Se soporta el caballo y el caballo siempre tiene la casilla H6 con idea de quizá un F6 en un futuro y un caballo F7, recorporarlo por ahí, ¿no? Entonces jugó en cambio dama E1 y a Nepomniachtchi, que propone el cambio de damas, ya que, bueno, las piezas negras están más activas. No es lo que más desearía Nepomniachtchi, pero bueno, vio una línea en que básicamente al final peón de B7 podría llegar a caer. Dama por E1. El cambio de dama es prácticamente forzado, porque si hago algo como dama por C4, F3 y el caballo cae. Y no hay más casillas, básicamente la menos. Entonces, dama por E1 es forzada por parte de Nepo. Básicamente. Fuerza el fin. Que se protege a ese peón de E5, se protege la casilla de 3, se amenaza F3. Entonces forzado. Dama por E1, torre por E1, H5. La misma idea que habíamos recalcado antes. Fija desde ya flanco de rey de las blancas y da la casilla de H6 para el caballo, que podría llegar a reincorporarse por F7 o por F5 en el futuro. Y alfil por B7. Ya que bueno, aquí por ejemplo si se defendía el peón, hay que tener cuidado porque el caballo estaría otra vez sin casillas, ¿no? H5, alfil por B7. Y a Nepomniachtchi gana un peón. Torre A4. Se toca al peón de C4. Y bueno, momento clave de la partida. Porque básicamente aquí lo que tocaba hacer o lo que propone el módulo es básicamente jugar algo como caballo C5, devolviendo el peón. Torre por C4, simplemente torre E, C1, defiendo, propongo el cambio de torres. Y llegar a un final así donde básicamente se va a intercambiar el peón de A2 por el peón de C7. En casi todos los casos, diría yo. Debe ser la idea. Claro, también se puede jugar con F3 y alfil E4, que es otro esquema también, ¿no? Primero restringo el caballo y, bueno, vuelvo a entregar el peón, porque defender el peón es muy peligroso. Entonces, claro, le entrego a bienes menores, básicamente. Claro.
También otra opción que propone el módulo es jugar con F3, quitar al caballo primero, caballo H6 y volver a entregar el peón con alfil E4 o con caballo C5, ¿no? Salir básicamente con el alfil antes de que te jueguen C6, que fue básicamente la sorpresa que se dio en esta partida. Que después de C5 el alfil de B7 está atrapado después de C6. Y esto se da bastante a temas psicológicos, donde básicamente desde la primera partida que perdió Nepomniachtchi, que por cierto eran tablas a nivel de módulo, pero no pudo aguantar por la falta de experiencia en campeonatos mundiales, por la presión y por bastantes otros factores, además de tener al campeón del mundo al frente tuyo, ¿no? Desde esa partida Nepomniachtchi, bueno, se fue hasta abajo. C5, un error, bueno, medio de principiante, pero chistosamente no es lo único que ha pasado de este estilo. Recordemos a Fischer contra Spassky. Pero bueno, después de C5, C6, el alfil está atrapado. Lo peor es que yo tampoco lo vi. Pensé que la continuación era básicamente algo como torre B8, pero simplemente hay C6, ¿no? Pero bueno, C6, el alfil está completamente atrapado. Básicamente no tiene casillas, el peón de C6 está defendido. Aquí, bueno, la continuación para intentar aferrarse ese alfil por unos cuantos movimientos más, que es F3, expulso al caballo primero, caballo H6, torre E4. Básicamente porque esta torre es bastante importante en el rol de no dejar que el alfil salga por A6 o por A8. Por eso quiere cambiar las torres. Caso de torre por E4, F por E4, el alfil ya se salva. Si torre B8 me muevo. Y bueno, como que siempre puedo zigzaguear en estas dos columnas, ¿no? Puedo zigzaguear. Y solo tienes una torre para controlar solo una columna a la vez. Entonces el alfil no está atrapado. Por eso, tengo que jugar torre A7. Ataco al alfil. Torre B4, defendiendo. Y torre B8. Que básicamente clava el alfil. Lo vuelve a presionar. Y la torre B4, bueno, no está defendida, ¿no? A4, Nepomniachtchi siguió jugando por unos movimientos más. Lo que bueno, fue interesante, diría yo. No sé en qué otras palabras ponerlo. Torre 7 por B7. Se presiona por rayos X a ese caballo B3. Torre B6, que fue bastante interesante también por parte de Nepomniachtchi. Que bueno, realmente no había mucho por lo cual jugar. Si torre por B7, torre por B7, este peón no va a ir a ningún lado. Y el plan de las negras es bastante fácil. Es llevar este alfil de nuevo a D7 y a C8 para que controle A6. Y simplemente, bueno, caballo va a venir a F5 reincorporándose a la lucha. Pero la idea básicamente de torre D6 es liberar la casilla de C5 para el caballo. Sacrificio dinámico ahí. Interesante. Y entonces, Bueno, acá el negro va a tratar de buscar un plan con caballo F5, como dijo Tonti Fischer. Caballo F5, caballo D4 y caballo B5 debe ser el plan. Por triangulación, independientemente de cómo se llega a transponer esa línea, ese va a ser el plan. Llevar el alfil a D7 a C8 y llevar luego, si es posible, llevarlo a B7 o controlar A6. Hay que tener en claro que el caballo no va a ir a D4 para ser capturado, sino que básicamente cuando el caballo blanco vaya a C5, que fue la idea del sacrificio, el caballo ya podrá ocupar la casilla de D4, ¿no? Y desde B5 va a controlar también el avance de ese peón de A7. Pasó en la partida. Torre por B6, C por B6, torre por B6, caballo C5,
la idea Nepomniachtchi, la última munición de Nepomniachtchi, digamos así. Se controla que el alfil no vaya a D7. También el caballo está bastante activo desde ahí. Ya veremos cuál es la ruta que va a elegir ese caballo. Caballo F5. Se ataca al peón de G3 y el caballo viene hacia el centro. A5. Se libra la casilla de A4 para el caballo y se avanza el peón, que es, bueno, está pasado, así que hay que tener cuidado de negras. Torre B8. A6. Empuja ese peón que está a 2 casillas de coronar, así que cuidado, hay que ser bastante precisos aquí. Y caballo por G3, que bueno, cuando la vi por primera vez pensé que, bueno, era bastante riesgosa, pero está completamente correcta. También era posible, caballo D4 para caballo B5, y siempre controlar A7, ¿no? Y en caso de que la torre vaya a 8, ese peón va a caer, porque solo tiene una pieza que lo soporte. Pero caballo por G3, Magnus Carlsen calcula de manera precisa. Y es que, bueno, básicamente caballo A4. La idea es saltar a B6. No puedes tomar porque A7 y no puedes parar al peón. C5, que es una idea bastante bonita por parte de Magnus Carlsen. Se libera la diagonal del alfil de E8. Si A7, que también pasó en la partida. Torre de 8. No puedes coronar porque lo controlo. Te toca mover el caballo. Caballo por C5. Aquí después de caballo B6, simplemente alfil C6. Si me coronas, capturo alfil por. Si caballo por, bueno, aquí estoy con 2 peones de más en este final, ¿no? Si torre por, bueno, aún peor. 2 peones de más en un final de caballos que gana casi siempre. Van a ser 3 de hecho, porque el peón de H es muy débil. Tras caballo F5 se está cayendo. Entonces, sí, ahí increíblemente como la transformación de las ventajas sirve, ¿no? En este caso. Y alfil C6, regresando a la pieza, pero transformando la posición en una posición ganadora. Ese peón de H4 es un cuento viejo. Bueno. A7, torre de 8, caballo por C5, recupera uno de los peones. El peón de A7 amenaza coronar. Torre A8, y en este momento Jan Nepomniachtchi abandonó la partida. Que ya va 3 puntos por detrás, básicamente. Que, bueno, sorprendió a bastante gente, incluyéndome a mí. ¿Qué tal te pareció la partida, Diego? No, la partida muy buena, es una pena por parte de Nepo, porque básicamente se quiso jugar a ganar después de C5, pero cometió un blunder, porque al entregar el peón mínimo en tablas, eso es perfectamente jugable para el blanco después de F3, K8C, alfil E4, completamente jugable, incluso ventajoso para el blanco de alguna manera. Pero bueno, ese tema, acá el negro, al blanco luego le tocó abandonar, porque es que claro, no hay manera de llegar al caballo S7 de manera óptima, ya que si lo llevamos a B6, en un plan que habías planteado, alfil C6, entrego el alfil y al final está ganado. Interesante cómo Nepomniachtchi usa el arma de Carlsen que usó hace unos años contra Caruana, que es una catalana o una reti, pero con un esquema Benoni. Súper interesante eso también. En general la partida excelente por parte de Carlsen, una pena por Nepomniachtchi porque la posición tenía más que ofrecerle a él. Pero bueno, alfil por B7 y C5, verdaderamente impensable. Es muy difícil de creer que Nepo, pues bueno, haya caído en ese tema, ¿no? Y bueno, pues no le ha venido muy bien a Nepomniachtchi la parte psicológica, ¿no? Por lo que hemos visto,
como que ha tenido que lidiar con la presión, tanto de quizá el público, quizá de su familia, quizá de a su equipo de entrenamiento, de preparación, básicamente remontar, ¿no? Que bueno, lo llevó a la impaciencia, que lo hizo básicamente perder las últimas 2 partidas por errores, literal, errores como tal, errores colgadas, fallos de cálculo. Y bueno, igualmente seguiremos haciendo la cobertura del mundo, ya que, bueno, vamos a ver con qué sale ahora Nepomniachtchi para intentar jugar las últimas partidas con Magnus y quizá ganarle al menos una vez para restablecer un poco de ese ego que ha caído después de estas 3 partidas. Y bueno, esto sería todo y hasta el siguiente análisis. Chao, chao.